Acompaña a Alba Cecilia Mojica y Luis Olavarrieta en La Doble Vuelta. Por Onda, la superestación. Bueno, vamos, queridos amigos, a esta hora, a la 1:39 de la tarde, a hablar un poco de economía. Teníamos rato que no lo hacíamos. Bueno, hablábamos de ONAPRES, que es un tema, porque esto tiene que ver con la economía de muchos de los profesores que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, ¿no? En este caso, pues, es hablar del bolsillito tuyo, de cómo va la cosa, pero resulta que hay una noticia que es muy importante, que es que el Banco Mundial dice que Venezuela es el tercer país con mayor inflación alimentaria del mundo. Y bueno, se ubicó en el tercer lugar del ranking de los países del mundo con mayor inflación alimentaria, de acuerdo con datos recientes publicados en el Banco Mundial. Yo no sé si me equivoco, ahorita Aaron Olmos, que es macroeconomista, nos va a decir, porque me pareció que en algún momento estábamos en el primer lugar. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Hemos bajado, ahora estamos en el tercero. Ahora me cuentas, pero dice que si bien el país superó la hiperinflación que padeció entre el 2017 y el 2021, el organismo registró 155% de inflación anual de los bienes relacionados con la alimentación del venezolano. Para ello, pues vamos a conversar con Aaron Olmos, macroeconomista, y bueno, primero para que me corrija si estoy errada con respecto a esto, Aaron, y agradecerte por que nos atiendas, pues. Bienvenido. Aló, buenas tardes. Bueno, estamos tratando de contactar a Aaron Olmos. Bueno, lo teníamos, pero no sabemos, se cayó la llamada. El porcentaje de inflación alimentaria obtenido entre julio del 2021 y julio del 2022 colocó a Venezuela solo por detrás del Líbano. 332% tiene el Líbano, imagínense ustedes. Zimbabue tiene 309%, mientras que se ubicó por encima de países como Turquía, 95%, el caso de nosotros los venezolanos estamos por encima de Turquía, Irán, 91%, Argentina, 66% y Etiopía, 38%. Los índices de inflación alimentaria en los últimos meses se han disparado como consecuencia de la pandemia, así como las interrupciones de las cadenas de suministro provocadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo importante es que hay cifras que, como les digo, el Banco Mundial pues nos reseña, y eso son palabras mayores, palabras ciertas. Señalan que el índice de precios agrícolas es hasta de 20% más elevado en julio del 2022 frente a enero del 2021, siendo el maíz y el trigo los insumos más perjudicados. En línea, Aaron Olmos, macroeconomista. Gracias, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Alba? Gracias por la invitación, ¿no? Sí, fíjate, como tú bien comentabas al sí. inicio, ¿no? Venezuela ya no está como primer país del mundo con altos niveles de inflación, ¿no? Ya superamos la hiperinflación técnicamente, sin embargo, seguimos siendo un país con altos niveles de precios y es un poco lo que reseñas de la nota del Banco Mundial, ¿no? Ok, pero a ver, estamos en el tercer lugar, ¿en algún momento estuvimos en primero? Bueno, la inflación alimentaria... ¿A nivel mundial? ¿La alimentaria? Alimentaria, desconozco. Ok, no sabría decir. ok. Y el hecho de ser un país, por lo menos haber estado en la primera posición del mundo, ahí sí, como país hiperinflacionario durante una buena cantidad de semanas, y una buena cantidad de tiempo, bueno, pues al tomar en consideración que el cálculo de la variación de precios se hace por una canasta normativa de bienes y servicios donde hay alimentos, bueno, evidentemente, pues en Venezuela la situación, para ese entonces, los alimentos nuestros eran costosos, ¿no? Sin embargo, decirte que solamente alimentaria no te pudiese dar precisión. Ok, bien. Ahora, o sea, una inflación tan alta a nivel alimentario es porque no producimos nada, Aarón. Bueno, fíjate, se produce muy poco, no se abastece el mercado, buena parte de lo que se consume viene del exterior, ya lo sabemos nosotros en Venezuela, la gran apertura que hay hacia la importación, en detrimento de la producción nacional, más allá de que los responsables del área económica digan que más del 90% de lo que se consume se produce acá, es cierto que un porcentaje bastante elevado de lo que nosotros consumimos viene de fuera, ¿no? Y eso lo vemos porque, bueno, en definitiva, la inflación venezolana tiene un componente muy alto de tipo de cambio,
si bien se había controlado el tipo de cambio por las intervenciones cambiarias, ya estamos viendo que eso se está revirtiendo y la estrategia se está agotando, y todo alimento que venga de fuera, que tenga que ser pagado con divisa, no solamente por la situación venezolana, ojo, también una situación global, invasión de Rusia-Ucrania, tema de alimentos a nivel de fertilizantes, situación climática que está afectando las cosechas y la producción, todo eso está afectando la dinámica de precios a nivel global. Exactamente. Todo eso afecta la dinámica de precios a nivel global. ¿Cómo podríamos hacer una diferencia, establecer una diferencia entre lo que es una hiperinflación que apenas acabamos de salir de allí y una inflación y estar en el tercer lugar del mundo como la mayor inflación en el caso venezolano a nivel alimentario? Bueno, eso está interesante porque fíjate, en el caso venezolano nosotros teníamos ya una situación muy compleja antes de la pandemia y evidentemente muchísimo antes de la situación de Rusia-Ucrania, ¿no? Ya nosotros desde el cuarto trimestre de 2014 acusábamos un PIB negativo, sigue siendo negativo, aunque las proyecciones hablan de que posiblemente este año salgamos de esa tendencia. Y mientras otros países tenían niveles de inflación controlables, Venezuela, su nivel de inflación era desbocado, ¿no? Solamente pues a la par de Zimbabue y países que de Sudán, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo y siguen estando dentro de esta lista de altos niveles de inflación alimentario. Sin embargo, el caso venezolano tiene un componente adicional por el detrimento que se ha visto y la depauperación que se ha visto desde el punto de vista de la actividad agrícola, la actividad propia de la ganadería en nuestros llanos venezolanos, en nuestra actividad agrícola venezolana, cuando vemos que un PIB vinculado a esa área no crece, cuando vemos que de alguna manera no hay incentivo desde el punto de vista de sistema financiero a la actividad industrial orientada al tema agrícola. Bueno, pues evidentemente tenemos una producción, pero no abastece el mercado interno, como te decía, claro. Y ahí tenemos una situación muy compleja para poder abastecer el mercado. Que es lo que se ha llamado pues la economía de puerto, porque desde el punto de vista alimentario yo no sé si todo se cubre con economía de puerto, pero lo demás sí, porque hemos visto la proliferación inmensa de la cantidad de bodegones que hay, que bueno, la gente si tiene plata, yo he visto gente con billetes de dólares en la mano. Esta mañana una señora delante de mí tenía como 5 billetes de $100 en la mano pagando una mercancía que estaba comprando y yo, bueno, hay plata. Bueno, sí, efectivamente hay venezolanos que forman parte de ese fenómeno, de esa burbuja tan particular. No es la mayoría, Venezuela no es la mayoría, como se ha dicho por ahí. Y lo cierto es que también hay que recordar que si bien buena parte de la alimentación que llega por lo menos a nuestra zona, lo que es el centro del país, lo que es la capital, eso proviene de Occidente. Recordemos también las dificultades que hay de transporte, guía de transporte, temas de adquisición de combustible, el tema del diésel, el gasoil, un combustible para transportar los alimentos, otro combustible para trabajar en la tierra con los equipos. Entonces todo esto de alguna manera también se va sumando al hecho de que los precios cuando salen de allá de Occidente, por ejemplo, y llegan al centro, y llegan acá a Caracas, por ejemplo, estos puestos famosos que uno conoce, que se ubican en las plazas, los famosos bochitos que nos venden nuestros productos, lleguen con un incremento increíble, ¿no? Sí. Un 12, un 15%, hasta un 20% se incrementa de precio, también por el tema de la cantidad de productos que van dejando en el trayecto, ¿no? Exactamente. Bueno, Aarón, yo te digo sinceramente que cuando uno ve que uno está en este tema de la inflación alimentaria por detrás del Líbano, que tiene 332%, o de Zimbabue, que tiene 309%, de verdad que uno dice, concha, con tanta gente preparada como ustedes, los economistas de este país, hasta ahora no hemos conseguido una política que permita controlar esta inflación, Dios mío. Sí, lastimosamente no hay coordinación macroeconómica orientada a solventar estos problemas y vemos algunos pañitos calientes que se están colocando en algunos lugares que si no hay coordinación y no se incluye acá al empresariado nacional, sobre todo sector primario de la economía, extracción, producción de alimentos, mucho de lo que estamos viendo que ha pasado en el primer semestre y ya a mitad del mes de agosto va a seguir ocurriendo lo que falta de 2022. En el caso de la producción de nuestras hortalizas, de la producción de la tierra, del trabajo de los agricultores, ¿hay algo que se pueda hacer como para que nosotros podamos revertir un poquito esto de que nada se produce en esta tierra? Mira, como te digo, sí hay producción.
El tema es que la producción se hace escasa ante la demanda que tenemos en el mercado interno. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ¿qué habría que hacer? Bueno, revertir muchas de estas políticas que se hicieron hace muchos años atrás, de expropiación, de confiscación de terreno, de uso de espacios cultivables para otras cosas. Habría que darle incentivo, evidentemente, al que está todavía trabajando y arriesgándose y exponiéndose, ¿no? Para poder producir. El tema de empresas como Abrisleña, que eso de alguna manera lesionó tanto la actividad agrícola, dar facilidades para que no solamente se pueda tener semillas o fertilizantes, ¿no? Sino facilidades financieras también, para que todos aquellos que sigan haciendo este gran esfuerzo de alimentar al país lo hagan en mejores condiciones y en mayor proporción, sintiendo de verdad un espaldarazo y un apoyo para incrementar esta producción de alimentos en Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aaron. De verdad que es un placer haber conversado contigo una vez más. Aaron Olmos, macroeconomista. Gracias. Siempre a la orden. Chao, feliz tarde.